tal, Marcelina? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí con Marcelina, ¿no? Paciente con PTI, pero mucho más que eso, ¿no? Madre de 2 hijos, cocinera hasta hace no tanto, ¿verdad? Entonces, yo te quería preguntar que cómo estabas. Muy bien, me encuentro muy bien. Con los tratamientos que he ido teniendo, pues he respondido muy bien, intentando llevar la vida lo más normal posible. Que es un poco lo que buscamos, ¿no? Ver cuando viene alguien como tú a consultas, ¿cierto? ¿No? Lo que yo busco es un poco eso, que sigas teniendo tus 30 y tantos años, no vamos a decir la cifra exacta, que no hace falta, y puedas seguir llevando la vida un poco que llevabas antes. Evidentemente hay cosas que cambian, ¿no? Sí, pero, vamos, cambian muchas cosas. Desde luego al principio... Algunas limitaciones que otras, pero sí intentando hacer las cosas lo más normal posible, Claro, ¿no? Y un poco, vamos, mi objetivo, nada más conocerte, pues primero es normalizar tus plaquetas, pero eso es una analítica. Lo que me importa es cómo está Marcelina, ¿no? Y ver un poco, pues si consigo que pueda volver a la vida antes de que esta enfermedad apareciera. Y poco a poco, pues lo vamos consiguiendo, con nuestros más, con nuestros menos, con algunos momentos mejores, algunos momentos no tan buenos, sí. Pero vamos ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué te planteas tú cuando ves a una persona de mis características? Pues yo cuando veo a una paciente que es joven, que es activa, que tiene su trabajo, que tiene sus cosas, pues mi objetivo no es que haya el menor parón vital desde el debut de la enfermedad hasta que podamos volver a lo anterior. A veces se consigue antes y a veces se consigue después, porque no siempre se consigue de forma rápida, ni mucho menos, y hay veces que no podemos conseguirlo, pero el objetivo es eso, conseguir que con los tratamientos pues la vida de Marcelina sea lo más parecida a pre-PTI que post-PTI. Eso. Y ese ha sido mi objetivo desde que nos conocimos, claro. Entonces, ¿cómo de cerca crees que estamos de eso? Pues yo creo que estamos bastante cerca. A ver, yo intento hacer mi vida cotidiana lo más normal posible. Tengo el niño pequeño que no entiende nada de esto, ¿verdad? Sí, pero en cambio la mayor sí. Entonces intento explicarle un poco los días que estoy muy cansada, yo qué sé, inventar un juego de que estemos sentados. De momento, pues como estoy de baja por otras cuestiones que tú también sabes, sí. Pero en cuanto a la PTI estoy muy bien, o sea, lo llevo bastante bien y sobre todo con los conocimientos que tengo yo ahora. Claro, efectivamente, ¿no? Que es que se han juntado más cosas, pero desde luego la PTI hemos conseguido estar donde queremos, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, y Marcelina, ahora, en cuanto a ocio, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo te comportas? ¿Qué cosas haces que hacías antes y qué cosas no haces que hacías antes, quizás? Pues hay cosas que a lo mejor antes salía, por ejemplo, a caminar más tiempo con mis hijos. Ahora, por ejemplo, ya no puedo decir, venga, coge la bici y vamos a ir 1 hora de paseo. Porque a la media hora yo a lo mejor estoy cansada, porque el cansancio es el... Va con la PTI, efectivamente, la PTI a veces produce pero que cansancio. no me impide hacer el viaje, por ejemplo, sí que ya me preparo más de lo habitual, ya no es solamente meter ropas en la maleta y viajar por los niños. Y sí, voy a las celebraciones a cenas navideñas o cumpleaños, bautizos, hasta donde aguanto. Intento no... y sobre todo el alcohol que no... Claro, que eso sí que hemos tenido que quitarlo. Sí, pero sí, intento estar en todo lo que pueda. Claro. Y el niño por la mañana pues lo llevo al colegio, lo recojo y los días que estoy muy mal pues yo le explico que hay que coger el autobús, por ejemplo, que no puedo caminar mucho, pero dentro de todo, sí. Un poco adaptándote, ¿no?, a ese cansancio que va asociado a veces a la PTI. Al principio sí estaba con mucho miedo, claro, porque como me diagnosticaron de urgencia, pues no estaba... Era como la doctora que estaba en la noche, pues me lo diagnosticó tal cual, o sea, tienes PTI, y claro, yo estaba muy perdida porque no sabía lo que era, ni si eso se curaba, el tratamiento, y yo decidí un poco huir de la situación. Me fui esa noche en casa perdida, me dijeron que a los 2 días me presentara hematología,
que fue cuando ya empezamos a... Cuando nos conocimos, Sí, cuando nos realmente. conocimos, sí. Sí, porque es verdad que te vio mi compañero de urgencias, Sí. te planificó un poco las citas y luego ya ahí es cuando empezamos, ¿verdad? Sí, empezamos. Primero empecé viniendo 3 veces a la semana, luego 2, y luego en septiembre, que ya empecé a tener más controlada, pues yo estaba trabajando normal. Sí que es verdad que tenía que descansar más veces, a lo mejor, y a lo mejor responsabilidades que antes tenía, pues he ido intentando disminuir un poco en cuanto al trabajo. Ajá. Y yo creo que se puede llevar una vida más o menos normal con él. Con esto, Sí, ¿verdad? sí. Por ejemplo, ese primer verano con la enfermedad sí que fue muy duro, porque... Ay, sí, no. No, nada, encima. Perdón. Nada, nada. Hombre, fue un cambio, ¿no? Un cambio en lo que habías planificado para el verano y de repente lo que fue. Sí, un cambio físico, mental, empecé a hincharme Sí, y... culpa nuestra, culpa nuestra. Perdón. Nada. Muchas veces tenía que fingir que estaba bien para que los niños disfrutaran un poco de la playa, porque es más, era ya un viaje que ya dábamos por perdido. Y mi marido también, que estaba preocupado, pero en realidad como no hablábamos del tema tampoco sabía mucho. Y ese primer verano sí fue muy duro. Ya. Como te digo, tuve cambios físicos brutales y el cansancio que no me permitía, porque ciertamente que me quitaron el tratamiento, pero todavía estaba muy, muy débil. Claro. Pero como no queríamos dejar a los niños sin las vacaciones, tuvimos que ir. Pero bueno, dentro de todo eso se solucionó el tema de las medicaciones y pudimos terminar bien las vacaciones y ya volver a Madrid para Hombre, continuar sí. con el tratamiento. Y cuando volviste, vamos, estás mejor. Sí, sí, sí. Ya de ahí pues estuve, como te digo, 6 meses haciendo vida casi normal al 100%, pero yo seguía sin aceptarlo. Y yo creo que lo más importante de esta enfermedad es aprender a aceptarlo, y cuando antes lo aceptes, más te conoces tú y conoces tu enfermedad, Claro. para sobrellevarlo más. Sobre todo la comunicación entre familia, para el apoyo, porque emocionalmente se necesita mucho, mucho apoyo. Yo creo que hasta la segunda crisis que tuve en febrero, yo no estaba consciente de lo que en realidad estaba viviendo, porque yo intentaba hacerme la fuerte, que no me pasaba nada, sobre todo por mi familia, mis hijos, y porque no teníamos esa comunicación de... Cuando nos sentábamos en el sofá, estábamos esperando uno a ver quién empieza primero la comunicación, pero personalmente a mí no me gustaba hablar mucho de ello, ¿no? Sí, de ello, porque a veces me hacían preguntas que yo ni me podía responder. Entonces intentaba huir siempre de la situación de estar juntos y hablar de... De Sí, cómo estabas. sí. Y en esa situación, Marcelina, ¿cómo crees que te podría haber ayudado yo más? Pues, por ejemplo, la información. Me hubiera gustado tener más informaciones en mis manos para poder yo sobrellevarlo y saber, por ejemplo, de que esto no se curaba. Yo no lo supe hasta que empecé a ir con el psicólogo. ¿Te acuerdas que Que me viniste con toda una serie de Sí, 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 preguntas. porque yo pensaba que era una cosa que se iba y que me iba a curar. O sea, yo no lo supe hasta... Hasta que me preguntaste Sí, directamente, ¿no? sí, que fue la segunda crisis ya de... La segunda vez. Sí, Claro. la segunda vez. También es verdad que la primera vez nunca lo sabemos, es hasta Sí. la segunda cuando ya podemos decirte que por desgracia algo es crónico o no. Sí. Pero A eso ver, es yo algo... muy dentro de mí sí, más o menos decía, bueno, ya han pasado 7, 8 meses y no... Y esto sigue aquí. Sí, porque en julio, de julio hasta febrero, pues yo me quitaba la sangre, bajaba al metro y me iba a trabajar, que yo que trabajaba en las tablas. Estaba muy cerca del hospital, entonces me sacaba la sangre y me iba a trabajar. Y la verdad que fueron 6 meses que, como te dije ya, llevé lo más normal posible. Sí que es verdad que yo en el trabajo me notaba que mi cabeza ya no estaba como antes, había cosas que me olvidaba, y como la cocina es mucha presión, tienes que aguantar mucha presión, saber sobrellevar el estrés, pues ya no podía. Y como te decía, el cansancio, que tenía que descansar más de una vez,
Y a veces pues mis compañeros me hacían un poco ahí el apoyo, que si me olvidaba algo, me decían, Marce, tú tienes que descansar, tienes que buscar un trabajo más tranquilo. Y yo, no, porque yo no lo aceptaba. Claro. No lo aceptaba porque pensaba que iba a ser una carga más a mi familia que una ayuda. Y luego también, Marcelina, Sí. tú has conocido a asociaciones, ¿no? Te has informado también por tu cuenta. Sí, he buscado un poco, pero la que me habló de la asociación fue la fisioterapeuta, donde me recomendó el amigo de mi marido que fuera allí. Y claro, la chica me dio un papel que tenía que completar, pues me preguntó por qué estaba tomando tal medicación y le comenté que yo era paciente de tratamiento por PTI. Entonces ella me habló de la Federación Española y de la asociación, que fue cuando ya empecé a buscar directamente la información y luego me presenté yo en consulta y hablamos con ASI Madrid, ¿verdad? Sí, y tú me dijiste, me parece raro que no te hayamos comentado antes, claro. O sea, que yo no supiera de eso antes. Entonces eso a veces... Y ya fue cuando tú me empezaste a dar todas las informaciones y ya empecé a ir a... Y allí pues me trataron siempre muy bien, me sentía muy cómoda, ya no me sentía el bicho raro porque muchas veces tú te ibas a algún sitio y decías lo que tenía y tenías que dar muchas explicaciones. Claro. Y lo que te decía, que algunas cosas ni yo misma sabía explicar en ese momento. Pero ya desde ahí como que empecé a tener más tranquilidad, a tener más autocontrol, porque claro, esto también me producía ansiedad. Claro, la incertidumbre, ¿no? Claro, el estar preocupada de que no sabes cuándo vas a volver a tener una crisis, por ejemplo. ¿Cómo podrías explicarle a una paciente cómo reconocer los síntomas de la PTI? Sí, a ver, eso lo intentamos hacer siempre en las consultas, ¿no? Avisando de que la PTI pues, puede producir cansancio, que eso es de lo que más has notado tú, ¿verdad, Marcelina? Sí. Y luego, es verdad que cuando ya no lo estamos viendo tan frecuentemente, siempre decimos, bueno, te veo en X tiempo, ¿no? 2 semanas, pero recuerda que si empiezan los puntitos rojos en las piernas, los puntitos en la boca, ¿verdad? Si empiezas con un sangrado que no tiene sentido, pues que vengas cuanto antes, que nada de esperar las 2 semanas o el mes o el tiempo que te hayamos dado, ¿no? Sí. Es verdad que intentamos un poco pues mencionar lo más visual, porque al final que caigan o no caigan las plaquetas no siempre está dentro de nuestro control, pero que el paciente se dé cuenta sí que es muy importante, ¿no? Que os hablemos de eso, de los puntitos rojos, de los sangrados que nos explican, menstruaciones mucho más abundantes de lo habitual, ¿no? Que el sangrado de la nariz. El sangrado de la nariz, que también que a veces parece muy normal, pero que en mi caso no fue... Claro, y todas esas cosas son por las cuales decimos que tenéis que venir. Entonces, los pacientes, vamos... es un poco como lo intentamos simplificar y yo creo que eso sí que lo intentamos abordar desde el minuto 1, ¿no? Sobre los puntitos rojos en las piernas y en la boca, creo que es algo que digo siempre, pero es verdad que cuando uno es desconocido frente a la enfermedad, a veces pues tampoco piensa que pueda prestarle tanta atención, ¿no? Si de hecho, o que diga, bueno, me ha salido algún puntito rojo, pero bueno, ya espero la semana. Y ahí es donde tenemos que hacer un poquito hincapié para que se venga antes, ¿no? Los puntitos rojos y también los moratones. Y los moratones, efectivamente, que salen y que de repente duran y duran o que son mucho más grandes de lo habitual, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, fue los primeros síntomas que presenté, es más, pensaron que me estaba intoxicando con otra medicación. Y me salieron los brazos, las piernas, dame la cara. Sí. Y yo me acuerdo que me daba bastante vergüenza salir a la calle porque la gente me preguntaba, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Pero porque eran bastante grandes. Sí. Y luego, claro, fue cuando ya fuiste a urgencias y donde... Sí, que fue que me pidieron una analítica en el centro de salud y ya de allí me llamaron a las 11 de la mañana buscándome por todo Madrid y yo el teléfono que no cogía estaba en silencio para presentarme al hospital para hacerme las pruebas de la... y fue aquel día, el 4 de julio, que me diagnosticaron... De la PTI, sí. ¿verdad? Y como te digo, estuve allí desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche más o menos, pero que me fui de allí perdidísima, o sea, no sabía ni lo que era, porque me diagnosticaron y me dijeron, preséntate en 2 días a hematología. También es verdad que en el momento inicial quizás
el shock, ¿no?, de que me están contando, y me hablan encima de algo inmune, que eso siempre suena a chino, ¿no?, que es imposible de Sí, era entender. algo que nunca había escuchado, que yo por lo menos alrededor mío no tenía nadie y nunca había escuchado hablar de eso. Claro. Y sobre todo de hematología, a la gente le suena que es algo de la sangre, pero yo qué sé, la leucemia y demás cosas. Sí, que que para es que lo sepa que primero pueda que haber uno otras cosas, sí. Y aparte de eso también me hicieron unas pruebas las pruebas de médulas óseas para ver Sí. si no era también otras cosas Sí, también, sí. ¿no?, que tuvimos que hacer Sí, sí, sí. porque también tenías algunas cosas distintas, Sí, entonces... presentaba dolores en articulaciones y también que expliques un poco la importancia de lo que es el psicólogo y la fisioterapia. Sí, vamos, realmente yo creo que los pacientes, o sea, cada paciente es un mundo y no todos, o sea, cada uno tiene sus propios tiempos, ¿no? Porque Sí. igual que nos comentabas que tú al principio como que, o sea, como que lo dejaste de lado y era como, bueno, voy al médico, pero Sí. eso, o sea, no voy a darle más vueltas y demás, y luego ya, después de todo un proceso, fue el momento en el que pudimos ayudarte con Javier, ¿no? Hay otros pacientes que desde el minuto 1 nos lo piden, y la verdad es que la PTI no es solo las plaquetas y los síntomas de las plaquetas, la PTI es ese cansancio, ese nuevo modelo de vida, ¿no?, Sí. dentro de lo que yo busco que sea lo más parecido A la normalidad. a la normalidad, pero no deja de tener sus controles un poquito especiales y sus cosas, ¿verdad, Que Marcelina? hay ciertas precauciones que hay que tomar ya De una vez base. que tienen diagnosticado la Efectivamente. enfermedad. Yo sé que en las primeras consultas, sobre todo, ¿no?, cuando todo es nuevo, muchas veces en el propio directo uno escucha, pero se queda bloqueado y las dudas no surgen, ¿no? Surgen más bien Sí. cuando uno va a casa, ¿no? Y ahí suelo decir que lo mejor que podéis hacer es apuntároslas para la siguiente consulta, para preguntarme directamente, pero luego también es verdad que hay otros sitios donde se puede obtener información sin necesidad de que pase por mí y que es fiable, ¿no?, como puede ser la Asociación Española de PTI, que tiene un apartado de pacientes, como puede ser asociaciones como ASE Madrid, y luego también hay otros documentos, como pueden ser distintos folletos con información, como puede ser, vamos, que podemos encontrar fácilmente en internet o incluso a veces en las consultas, los tenemos en físico, para que en un momento de mayor tranquilidad que lo que es la consulta del médico, ¿no?, con la bata y todo eso, pues podamos resolver las dudas poco a poco, incluso o reformular las preguntas de forma que cuando llegues a consulta pues me las puedas preguntar con un poquito más de base, ¿no? Sí. Que eso también nos ha pasado a lo largo. Yo esto sobre todo te recalco mucho porque al salir de consulta lo primero que haces es buscar en Google. Claro, Entonces así ya tienes unas páginas o donde buscar esa información que realmente necesitas. Porque Google lo primero que sí, te va a decir cosas muy malas de primeras. sí, efectivamente, y te terminas comiendo mal la cabeza en vez de buscar, que fue lo que me Claro. pasó también a mí un poco, buscar información donde no tenía... Claro, pero yo también, tienes toda la razón del mundo. Es verdad que no lo prohíbo expresamente, porque si un paciente quiere mirar en Google siempre lo va a hacer. Yo sé que es muy difícil en cuanto te diagnostican, pues tu cabeza está a 1000 por hora pensando millones De de todo, cosas. de Sí. cosas. Y es más, muchas veces el médico te está hablando y tú estás escuchando que te está diciendo cosas y luego sales de allí y te acuerdas solamente de 2 o 3 palabras. Pues de esas palabras a lo mejor te surgen más dudas, y lo que decías tú que es importante, hacer un apunte de todas las dudas que tengas y preguntar o buscar en las páginas que están... ¿Correctas? O preguntar en la consulta. En las consultas, sí. Porque es verdad que, vamos, nuestro papel no es solo decir la cifra de plaquetas y modificar tratamientos, es efectivamente ayudaros en el proceso de entender la enfermedad e interiorizarla, ¿no? Que fue lo que has dicho antes, que un poco cambió tu abordaje. Y sobre todo saber que esto no se cura, pero que no te vas a morir, o sea que... Hombre, ese es el plan, y que luego se efectivamente. intenta tener una vida más o menos normal dentro Sí. de todo el caos. Efectivamente. Debería de haber mucho más información, saber más de la asociación, por ejemplo. Estoy de acuerdo en que Porque esto es algo muy... desconocido. Claro, es que yo misma me ponía a preguntar y nadie sabía del tema. Y es cierto que en un primer momento
quizás nosotros como médicos nos centramos mucho en la bajada de plaquetas, La bajada de plaquetas, hay sí. que poner no sé qué, hay que poner no sé qué, como somos muy resolutivos Sí. en lo clínico y luego en lo personal, en el cambio de vida que es para el paciente, como es tu caso, pues no te damos al principio información, porque entre el shock y que nosotros estamos centrados en que esas plaquetas tienen que subir, pues nos olvidamos de mencionar cosas como pues la página web del Grupo Español de PTI, ¿no? Del GEPTI, que tiene una parte de pacientes que tiene una información súper detallada que se puede utilizar perfectamente para cuando estés en casa esperando a la siguiente consulta. Las asociaciones como ASE Madrid, que se dedican a apoyar a los pacientes un poco, pues también en esas fases iniciales, porque es el momento en que uno se encuentra más perdido. La información con folletos que tenemos tanto online como en consulta, que detallan perfectamente un poco todo lo que es la enfermedad. Sí que es verdad que en el momento inicial todo es como una vorágine, entonces toda la información a veces es difícil, pero efectivamente saber que está ahí para que poco a poco lo podáis ir modulando e ir integrando, sí que yo creo que es muy útil. Y cuanto antes mejor. Y luego es verdad que a mí me gusta mucho decirlo de que, y eso seguro que me lo has oído, que cualquier duda que tengas que te la Sí, apuntes y luego me la vuelvas a preguntar, porque en el directo de las primeras consultas uno está completamente pues embotado, ¿no? que es como que da igual lo que uno diga, muchas veces se bloquea y es cuando ya llega a casa y está más tranquilo, o incluso al salir de la puerta, no hace falta llegar a casa, cuando empiezan a surgir las dudas, y yo creo que es lo mejor apuntarlas para el día siguiente acercarse y volver a preguntar, ¿verdad? Sí. Y cuando ya, Marcelina, conseguiste integrar un poco todo, ¿no? Tuviste toda la información, habías leído cosas de GEPTI, habías ido a ASE Madrid, habías podido resolver todas las dudas en consulta. ¿Cómo cambió para ti tu enfoque respecto a lo que venías viviendo ya desde hacía meses? Primero que todo, mucha tranquilidad, porque ya tenía más información, y el ser, como te digo, aceptado, pues, porque te sientes como rara, porque es una enfermedad rara. Sí, por definición es Por una definición es enfermedad rara, porque tú no sabes por qué te ha pasado, qué has dejado de hacer o qué has hecho. Entonces, en las asociaciones te entienden, no hace falta ni que le expliques, porque están muy familiarizados, ¿no? con la enfermedad. ¿En qué momento crees que la relación entre el médico y o qué papel crees que tiene la relación entre el médico y el paciente en ayudarte en todo este proceso? Mucho. Mucho. Sí, muchísimo. La confianza que coges con el hematólogo que te trata desde un principio ayuda bastante a tranquilizarte, sobre todo, y sobre todo si tienes dudas, a responder las preguntas. Aguantar en esos momentos de pesadez absoluta, ¿verdad? Sí, porque no es fácil. Claro. No es fácil, y sobre todo tener mucha paciencia, porque es analítica tras analítica. Primero se empieza de 3 veces, luego 2, y ya a medida que va saliendo bien las analíticas, pues se va dejando un poco más de margen, Claro. de vida, por decirlo así. Y de hecho, vamos, o sea, como dices, al principio es como muy cargante, y luego es verdad que al ampliar el margen, pues también ese objetivo que hablamos inicialmente, ¿no? De volver un poco a la vida Sí, más a la normal. vida, sí, ya luego de ir solamente una vez al mes, como, uy, vale, ya está controlado. Efectivamente, ¿no? Hay un momento que conoces a ASE Madrid, ¿verdad? Sí. La Asociación de Pacientes de Madrid, y te presentas allí. ¿Qué te ha aportado a ti esa asociación y a ti, a tu familia, un poco con el manejo de tu nueva realidad, que es vivir con la PTI? Más tranquilidad, y el tener a personas que te entiendan tu enfermedad, y mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Sí. Porque sentías un poco, ¿no? Sí, como más apoyada, respaldada. sí, con que hubiera gente que no fuera tu familia también, que estuviera tan metido en eso, o sea, apoyándote. Por ejemplo, también con la trabajadora social, que me hace un seguimiento, me llama, me pregunta si tengo alguna duda, si necesito algo. O sea, es un seguimiento también que he recibido yo de parte de ellos, y que son muy buenas personas, muy amables. ¿Y crees que a tu familia le ayuda un poco más a entenderte en esta nueva situación? Sí,
porque las veces que he ido con mi marido y algunas preguntas que él también necesitaba hacer, porque a veces no podía ir conmigo a consulta, pues le han ayudado bastante allí con entender un poco más la situación también. Entonces, Marcelina, después de año y medio, casi 2 años ya conviviendo con la PTI, a día de hoy, en el presente, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Estoy intentando llevar mi vida lo más normal posible. Viajar, por ejemplo, ya es más tranquilo, con las precauciones que uno tiene que tomar, pero bien. Llevo a mis hijos al colegio, los recojo, intento hacer ocio con ellos, salir al parque, montar en bici. Tú, José, ¿qué consejo le darías a una persona que acaba de ser diagnosticada con PTI? Pues quizás una cosa que sí que hemos mencionado, no buscar en Google, lo primero de todo, porque eso da muchísimo miedo. Sí. Intentar preguntar todo lo que sea posible y que, aunque al principio cueste, nuestra labor como médicos es informar, porque un paciente bien informado, como has dicho, va a ser un paciente que sepa llevar mucho mejor la enfermedad. Sí. También yo diría que confiar en el tratamiento, mantener paciencia, porque eso es, al principio sobre todo, cuesta, es un cambio de paradigma absoluto, y lo que hemos mencionado, intentar mirar asociaciones de pacientes, mirar el grupo español, la página web del Grupo Español de PTI, un poco, en conclusión, hace informarse para poder llegar a estar más en paz con su nueva situación. Y que sepa que no está sola y que en la asociación a lo mejor podría conocer a otras personas que están en la misma situación y poder ayudarlo. Tal cual. De alguna u otra manera. Sí. Pues nada, pues la verdad es que me ha gustado mucho estar aquí contigo, Marcelina, escuchando tu experiencia, porque la verdad es que nosotros a veces como médicos nos podemos centrar un poco en lo que es la clínica, las plaquetas, las hemorragias, pero como bien has expresado, la PTI tiene una carga emocional muy importante y es un cambio de paradigma absoluto, es un antes y un después. Entonces, sí. La verdad es que me ha parecido muy enriquecedor estar compartiendo este momento contigo. Sí. Y nada, que nos vamos a seguir viendo porque de las consultas no te vas a librar. Pues nada, muchas gracias también a ti por haber estado aquí, y es lo que dices tú, es como estar de una persona normal a otra, que es muy diferente el sentir el acercamiento con tu médico, porque vamos, que te veo muchísimo más que a mi marido y estoy más en una parte del hospital y otra parte